Amén, gloria a Dios. Cantábamos, ¿verdad? Ahorita, qué grande es su fidelidad. Dios ha sido fiel y bueno con cada uno de nosotros, ¿es así? Amén. Por eso estamos aquí, porque estamos agradecidos con Él, ¿es así, hermanos? No por costumbre, ¿verdad?, de estar aquí, sino por agradecimiento. Amén. Entonces, antes de poder empezar el día de hoy, le pido de favor que podamos inclinar nuestro rostro. Vamos a orar a Dios. Pídale usted con todo el corazón, ¿verdad?, que pueda hoy escuchar la palabra de Dios y que nada pueda estorbarle en esta noche, ni cansancio, ni enfermedad, ni preocupaciones. Amén. ¿Quiere hacerlo conmigo? Padre, te damos muchas gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno con nosotros, Señor. Y como cantábamos en esta noche, Señor, grande ha sido tu fidelidad. Tú has permanecido fiel, Señor. Eres fiel con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Dios. Señor, toca hoy en esta noche nuestro corazón, Señor, que podamos aprender, Señor, a través de tu palabra, Señor. Enséñanos, revélanos por tu Espíritu Santo a nuestro espíritu, Señor. Y que en esta noche podamos salir, Señor, renovados por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Te entregamos toda necesidad, toda carga, Señor, y ponemos todos nuestros sentidos en ti, Señor, porque tú eres bueno y hoy queremos aprender más de ti, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Aleluya. Dios es bueno y Él es grandioso. Le voy a invitar que busque ahí en su Biblia, por favor, Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Y le invito a que cuando lo encuentre pueda glorificar al Señor. Gloria a Dios. Y dice así la palabra, hermanos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y también le invito a que podamos buscar ahí más adelantito Primera de Pedro, capítulo 2, atrasito, Primera de Pedro 2, 21 al 23 vamos a leer. 2, 21. Amén, ¿lo tenemos? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué, hermanos? Ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pero una vez más le voy a leer el versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿sí? Y hermanos, en esta noche yo quiero hacerle una pregunta. Quiero que usted pueda recordar, llegar a esos recuerdos. Yo sé que a lo mejor en algún momento de nuestra vida, tal vez cuando usted era chico, adolescente, imitamos a alguien, seguimos su ejemplo, sus pisadas, ¿sí? Yo no sé si usted pueda recordar a lo mejor algún personaje importante para usted, ¿verdad? A lo mejor un personaje de la historia, algún famoso, alguna famosa, a lo mejor vimos un ejemplo, algo bueno en alguien y nos gustó tanto algo de esa persona que quisimos seguir ese ejemplo y quisimos imitar a esa persona. Yo sé que en algún momento de nuestra vida esto nos sucedió.
¿sí? Tal vez vimos algún maestro, alguna maestra, ¿sí? Y usted vio a esa maestra y dijo, yo quiero ser, ¿no? Y empezó usted a imitar. Esto se da mucho, sobre todo, por ejemplo, en los adolescentes, en los jóvenes, ¿sí? Que empiezan a ver ciertas cosas, ciertos ejemplos, ciertas conductas, ciertas formas de ser, y entonces les agrada cómo es esa persona, cómo es a lo mejor ese otro adolescente, esa otra adolescente, y empieza a imitar, ¿sí? A querer ser como esa persona, porque tal vez a lo mejor es famoso en la escuela, ¿no? O es famosa, es la más conocida o el más conocido, y entonces comienza, ¿verdad?, a adoptar ciertos patrones o ciertas formas de ser. Yo no sé si a usted le pasó, ¿sí? Pero yo creo que en algún momento de nuestra vida hicimos algo así. Tal vez quisimos ser como nuestro papá, nuestra mamá, algún hermano o alguna hermana mayor, algo que nos gustó, algo que nos agradó de esa persona y comenzamos a imitarlo. Empezamos desde lo más sencillo hasta lo más grande. Por ejemplo, no sé, me gusta, no sé, cómo mueve la mano para acomodarse el cabello. Es que se ve tan bonito y entonces yo también, ¿no? Yo también ya adopto esa forma, ¿sí? Porque me gustó, porque me agradó, y entonces empiezo a imitar a esa persona porque me agradó eso que hizo. Y en esta noche, hermanos, el tema es imitando a Cristo, ¿sí? Yo sé que, le digo, en algún momento de nuestra vida imitamos a alguien importante para nosotros, algo que nos agradó, que nos gustó de esa persona. ¿Y qué es imitar? ¿Sí? Yo lo busqué y dice: imitar es hacer una cosa copiando fielmente otra, ¿sí? También otra definición de la palabra imitar es parecerse una cosa a otra, hacer lo que hace otro, ¿sí? Se denomina imitación a aquel comportamiento mediante el cual una persona de forma consciente o inconsciente imita gestos, patrones de habla o actitudes de otra persona, ¿sí? Eso es imitar, eso es imitación. Y miren, hermanos, como seres humanos tendemos a poder imitar, ¿sí? Patrones, comportamientos, estilos de vida, forma de hablar, conductas, ¿sí? Como hombres tendemos inconscientemente o conscientemente a poder hacerlo, ¿sí? A poder tomar un ejemplo, a poder adoptar un modelo. Y esto sucede desde que usted y yo somos pequeños, ¿sí? Los bebés aprenden a hacer las cosas porque ellos observan un patrón, un estilo, un modelo, un ejemplo, en este caso sobre todo pues en los padres, ¿sí? Comienzan a ver cómo se comportan, cómo hablan, cómo son, su forma de ser, y entonces cuando usted y yo somos bebés, ¿verdad?, empezamos a notar todo eso, a poner atención y empezamos a seguir ese ejemplo, ese modelo, este estilo de vida. Y bueno, hermanos, todo lo que vivimos con nuestros padres es lo que usted y yo ahora somos en ciertas cosas, ¿sí? La mayoría de las cosas, ¿sí? Fuimos enseñados y adoptamos esos patrones de vida, esos estilos de vida, porque imitamos, ¿sí? Y dígame usted si no es cierto. Un pequeñito, ¿verdad?, apenas está queriendo caminar y ve al papá que se está rasurando y ya se quiere rasurar, o sea, ni pelito tiene, ¿verdad?, ni bigote todavía, pero él quiere, ¿verdad?, rasurarse porque está viendo al papá. Por eso las niñas, ¿verdad?, se ponen zapatillas, ¿verdad? Ahí andan con las zapatillas de las mamás, porque están adoptando eso, porque quieren imitar, porque quieren ser como esa persona que aman o admiran o les agradó algo de esa persona, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, como seres humanos tendemos a hacer eso, ¿sí? Por eso hoy el Señor, ¿verdad?, nos invita a que podamos imitarle a Él. Amén. Yo no sé si cuando usted fue señorita quiso imitar a alguna persona, a alguna jovencita, pero hermanos, qué mejor que poder imitar a Cristo, ¿sí? Para parecernos a Él, para poder adoptar ese comportamiento, ese estilo de vida, esa forma de hablar, esa forma de ser. Amén. Cuando venimos a Cristo, entonces, hermanos,
pues ya tenemos muy arraigadas esas formas, esos estilos de vida, esos patrones de conducta en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿sí? Aparte de todo lo que traemos, hermanos, en nuestro corazón como quebrantos, heridas, situaciones en nuestra vida. Pero lo hermoso y lo bello de poder llegar al Señor, de poder llegar a Cristo, hermanos, es que Dios transforma ese corazón. Amén. Y no importa qué patrones o estilos de vida tú y yo hayamos adoptado, hayamos imitado ese estilo de vida durante no sé cuántos años, ¿verdad? No sé a qué edad pudimos llegar al Señor, no sé a qué edad tú aceptaste al Señor, pero hermanos, Dios es tan bueno que al llegar a Él, Dios transforma todas esas cosas. Dios cambia, hermanos. Puede Él transformar nuestra vida y nuestro corazón cuando estamos dispuestos. Amén. Cuando un corazón llega a Cristo, hermanos, cuando verdaderamente tú y yo tenemos un encuentro real con Jesucristo, el corazón es transformado. El corazón es cambiado, es restaurado, es sanado por la palabra de Dios. Amén. El llegar a Cristo significa, hermanos, tener un nuevo estilo de vida, es tener una nueva vida, ¿sí? ¿Alguien puede recordar qué nos dice 2 Corintios 5:17? Algunos no lo sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Si alguno está en Cristo, dentro de él, aferrado a Él, con el Señor, ¿verdad? Todo lo pasado quedó atrás, hermanos. Y cada día todo es nuevo, hermanos. Amén. En Cristo Jesús. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 4. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 17. Si lo tiene, diga amén bien fuerte. Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer hasta el versículo 24. Pero mire, yo quiero que usted pueda anotar algo ahí en su Biblia. Ahí atrásito del versículo 17. ¿Cómo dice ahí? ¿Sí lo tiene? La nueva vida en Cristo. Amén. Cuando usted y yo llegamos al Señor, hermanos, Él nos garantiza una nueva vida. Amén. Un nuevo comienzo, una transformación en nuestro corazón. Y dice versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Se da cuenta? Todo cambia, todo es diferente. Y bueno, ahorita yo, a ver si funciona la tecnología. Ahorita les van a poner un pequeño video, a ver si se puede. ¿Sí? Yo quiero que usted lo pueda ver.
Gloria a Dios. Estuvo cortito, ¿verdad? Sí, sí notó lo que pasó ahí. Una oruga se transformó en una. ¿Era una qué, hermanos? Hubo una metamorfosis, una transformación, amén. Amén, hermanos. Es un pequeño ejemplo, hermanos, de lo que sucede en nuestra vida cuando usted y yo llegamos a Cristo Jesús. Tal vez por mucho tiempo hemos imitado muchos patrones o estilos de vida ajenos de la vida de Dios. Tal vez teníamos, ¿verdad?, un modelo o un concepto totalmente alejado, ajeno de Dios. Pero cuando usted y yo llegamos a Cristo Jesús, nuestro corazón es cambiado, es transformado, hermanos. Sí, miren, esa oruga se transformó en una hermosa mariposa. Dios trabaja y Dios comienza a obrar en nuestro interior, hermanos, cuando llegamos a Él, cuando le permitimos trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y entonces, hermanos, ese cambio que usted y yo vivimos en el interior se puede ver en el exterior. Amén. A veces pretendemos cambiar al revés, del exterior al interior, y no es así. Esa imitación que usted y yo tenemos en el mundo, el poder copiar, el poder imitar a otras personas, lo hacemos en el exterior, ¿sí? Pero lo que Jesús hace es trabajar en nuestro interior para que entonces en el exterior se pueda ver que lo estamos imitando a Él, amén, que lo estamos siguiendo a Él, que Él está siendo nuestro ejemplo, nuestro modelo. Amén. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué nos decimos cristianos? ¿Usted ha respondido esta pregunta a alguna persona que le ha preguntado? Bueno, ¿tú por qué eres cristiano? ¿Por qué dicen que son cristianos? ¿A qué se refieren? ¿O qué es ser un cristiano? Y muchas veces hemos dicho, ¿verdad? Porque seguimos las enseñanzas de Jesucristo. ¿Usted lo ha dicho? ¿Verdad que sí? Hermanos, somos cristianos o debemos de ser cristianos por imitar a Jesucristo. Amén. Por ser más como Él, porque Él sea nuestro modelo a seguir en nuestra vida. Y Dios, hermanos, quiere transformar nuestra vida y nuestro corazón cada día de nuestra vida. Ahora no solamente cuando nosotros le recibimos en un principio. ¿Sí? No solamente cuando usted y yo le entregamos nuestro corazón y a lo mejor hicimos esa oración, sino que Dios sigue trabajando en nuestra vida y en nuestro corazón cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida, hermanos. Él sigue transformando como esa mariposa nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Mira, usted vio que estaba ya la mariposa, ¿verdad? Ya transformada completamente. ¿Y qué hizo? ¿Verdad? Extendió sus alas y voló, tuvo esa libertad. Hermanos, Dios desea eso para usted y para mí. Que podamos estar en Él y seamos transformados y podamos imitarle. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos tener libertad. Amén. Que tengamos esa libertad, hermanos, para cumplir sus planes y sus propósitos. Amén. Hermanos, debe haber un anhelo ferviente en nuestro corazón. Si usted y yo verdaderamente hemos tenido un encuentro real con Jesucristo, debe haber un deseo ferviente, un deseo vehemente en nuestra vida de ser cada día más como Él, de parecernos más como a Él. Dios ha llegado a nuestra vida, Dios ha llegado a nuestro encuentro, Dios ha empezado a obrar desde el primer momento que tú llegaste a Él hasta este día con el propósito, hermanos, de que tú y yo cada día seamos más como su Hijo Jesucristo. Esa es la meta, hermanos. Ese es el objetivo de nuestra vida como cristianos. Yo no sé qué otras metas, qué objetivos tú y yo podamos habernos trazado en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero como cristianos, como hijos de Dios, esa debe ser tu meta. Ese debe ser tu objetivo. Tal vez hemos errado, tal vez nuestro concepto ha estado erróneo o un poquito, ¿verdad?, equivocado, ¿sí? Yo no sé hacia dónde vas, cuál es tu meta, cuál es tu objetivo, hacia dónde queremos ir, dónde queremos llegar, hermanos, ¿sí? Tal vez muchas veces, mire, pensamos humanamente en la carne. Ay, es que yo quisiera, ¿verdad?, lograr hacer eso como esa persona, como como aquel, y nos trazamos cosas y está bien, pero hermanos, nuestro verdadero objetivo, nuestra meta debe ser o debería ser como Cristo.
Cada día ser más como Cristo. Él debe ser nuestra meta, hermanos, nuestro objetivo en todo tiempo, ¿sí? Vamos a Efesios 4:13 para ver qué nos dice ahí. Efesios 4:13, si no lo perdió, ahí estamos cerquita. Amén. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? A la estatura de la plenitud de Cristo. Y en otra versión dice así este mismo versículo: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Él debe ser, hermanos, esa medida, ¿sí? Él debe ser esa meta, ese modelo, ese ejemplo a seguir en nuestra vida. No, usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, no debemos de tener una menor estima, una menor objetivo. Debe ser Cristo esa medida, esa estatura en la cual usted y yo, ¿verdad?, cada día nos podamos medir. Y cada día anhelar ser como Cristo. Ay, ya, me falta 1 centímetro. Ay, me falta poquito, ya mero alcanzo, ¿verdad? Esa estatura, esa medida de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar como los chiquitos, como los hijos, ¿verdad? Pequeños que se miden con nosotros, ¿verdad? Se miden con el papá, con la mamá. Ay, ya estoy creciendo, y se ponen contentos, ¿verdad? Y siempre se miden con uno, ¿verdad? Porque quieren ser como nosotros, como los papás, ¿sí? Y más cuando ya son adolescentes, nos miden más, ¿verdad? Y ya que nos rebasan, pues ya, ya, se ponen contentos, se ponen felices, ¿verdad? Hermanos, así deberíamos de ser usted y yo, tener, ¿verdad?, ese deseo, ese anhelo de parecernos más a Jesucristo, y que cada día digamos: ay, Señor, ¿verdad? Tú eres mi medida, tú eres mi modelo a alcanzar, ¿sí? Tú eres mi ejemplo, Señor, ¿sí? ¿Y cuánto llevo? Ya merito, ¿no? Y hasta nos vamos a poner de puntitas, ¿no? Debemos esforzarnos, debemos desearlo, hermanos, amén. Cristo debe ser, hermanos, ese modelo a seguir. Esa nueva vida que el Señor nos ofrece de poder parecernos más a Él, en su carácter, hermanos, pues no va a venir en nuestra vida por pertenecer a una iglesia, ¿sí? Esa nueva vida en Cristo no viene por tratar solamente de ser un buen cristiano. Esa nueva vida o ese estilo de vida de parecernos más a Jesús solamente va a venir de Jesús, ¿sí? Él es el dador de vida. Dice Juan 10:10, ¿verdad?, que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Él es el que da vida. Él es el dador de vida. Y esa nueva vida implantada en nosotros, hermanos, no va a venir en nosotros por pertenecer a una iglesia, por esforzarnos por nosotros mismos. Esa nueva vida y ese imitar a Cristo, hermanos, se va a dar porque Cristo, el dador de vida, viva aquí en nuestro interior, en nuestro corazón. Solamente así, solo de esa manera podemos usted y yo llegar a la estatura de Jesucristo. Amén. A esa medida del varón perfecto. No podemos imitar a alguien que no conocemos, ¿sí? Al contrario, para hacer una buena imitación tenemos que conocer muy bien a esa persona, ¿cierto o no? Por ejemplo, hay muchos, ¿verdad?, famosos que imitan, ¿sí? Imitadores les dicen. Y entonces, hermanos, imagínense que a ellos los contrataran y les dijeran: ¿sabes qué? Vas a imitar a tal personaje, ¿no? A tal famoso, a tal famosa. Y no lo conoce. O que a usted le dijeran: a ver, imita a tal personaje y usted no lo conoce. Sería algo imposible, ¿verdad? Pues ¿cómo? Bueno, tan siquiera díganme cómo es, ¿no? Físicamente. Pero mire, para que usted y yo podamos hacer una buena imitación, tenemos que conocer a esa persona perfectamente, haberla visto, haber convivido con esa persona, haber platicado con esa persona, haber podido ver, hermanos, cómo habla, cómo se mueve, ¿sí? Todo lo que es esa persona, ¿sí?
sus movimientos, sus actitudes, la manera o estilo de hablar, de reír. ¿Se da cuenta? Hermanos, no podemos imitar a Cristo si realmente no le conocemos. Por eso es importante, hermanos, poder tener una buena relación con el Señor y poder conocerle cada día. De esa manera podemos imitar, ¿sí? De esa manera podemos parecernos más a Él. ¿Cómo pretendemos parecernos al Señor si no le conocemos bien? No sabemos cómo es Él. ¿Qué es lo que espera de cada uno de nosotros? Amén. Cuando pasamos usted y yo tiempos en la presencia de Dios, donde lo podemos ver cara a cara, donde podemos palparlo, donde podemos leer en su palabra cómo es Él, entonces podré imitar al Señor, podré saber cómo es Él y entonces podré hacer una buena imitación, ¿sí? Podré parecerme más al Señor. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, conocer cada día más y más al Señor, ¿sí? Hay muchas cosas que usted y yo como personas podemos alcanzar a hacer, ¿sí? Somos hábiles en muchas cosas, podemos pretender lograr muchas cosas, ¿verdad? Incluso muchas personas pues se han trazado algunos objetivos, y lo han logrado, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Pues quitarse algún vicio, algún hábito, como por ejemplo pues malas palabras. En el mundo hemos escuchado, ¿verdad? Que a lo mejor han logrado ciertas cosas, pero esto no tiene nada que ver con tener una nueva vida, un estilo nuevo en Cristo Jesús. Usted y yo podemos esforzarnos y poder hacer muchas cosas y lograr muchas cosas y no estar logrando poder experimentar esa nueva vida en Cristo. Ese estilo de vida que el Señor quiere para nosotros, ese imitarle cada día, ¿sí? Entonces, hermanos, poder ser imitadores de Cristo, ¿sí? Esta es la palabra de hoy. Hay congregaciones, hay lugares, hermanos, iglesias donde hay muchas personas que pueden estar asistiendo a una iglesia, a una congregación y, hermanos, esa persona puede asistir, no sé, todas las reuniones, puede ser un congregante que a lo mejor no falla, no falta, siempre está ahí, no sé cuántas reuniones ya lleva y cuántas predicaciones pudo haber escuchado, hermanos, y no haber sucedido nada en su corazón, no haber sucedido ese cambio, esa transformación en su vida. Por lo tanto, no habrá, ¿verdad?, un nuevo estilo de vida, no habrá una imitación de Jesús, ¿sí? Entonces, hermanos, ser cristiano no solo es estar dentro de una iglesia, va mucho más allá. Es poder estar cerca del Padre y conocerlo de tal manera que yo pueda imitarlo, ¿sí? Que yo pueda ser como Él, hablar como Él, ¿sí? Caminar como Él, hacer lo que Él hace en mi vida. Amén, das gloria a Dios. Ese tipo de personas que están alejadas y que creen y que piensan que no es necesario tener una relación tan estrecha con Jesús, sino que solamente, ¿verdad?, van a las iglesias por pues cumplir un requisito, por acallar un poquito su conciencia, ¿sí?, o por tener otra religión, hermanos, no alcanzarán a entender, no tendrán como ideal, como ejemplo, el poder ser como Cristo. No tendrán esa meta, no tendrán ese ideal en su vida, en su corazón, porque siempre creerán que no es necesario el poder darlo todo. Pero ahora el Señor nos habla y nos dice que es necesario poder entregar nuestra vida y nuestro corazón a Él, para que Él pueda transformar nuestro corazón y que tú y yo le conozcamos de tal manera que podamos imitarlo, que podamos seguir su ejemplo, que podamos seguir sus pisadas, ¿sí? Yo te pregunto, ¿Jesucristo es tu ideal? ¿Y qué es ideal? Yo busqué esa palabra. Ideal es un principio o valor que se plantea como modelo de perfección a seguir. Hermanos, si Jesucristo es nuestro modelo, nuestro ideal, quiere decir, hermanos, que yo creo que Él es digno de poder imitarse. Que Él es tan hermoso, que Él es tan perfecto, tan grandioso, tan extraordinario, que es digno
de ser imitado. Entonces, en mi corazón, en mi vida, Jesucristo es mi ideal, es mi modelo a seguir, es mi meta, porque yo lo conozco, porque yo sé cómo es Él y por eso Él es mi meta, mi modelo. Amén. ¿Das gloria a Dios? Debemos de creer que Él es digno de confianza y que Él es digno de ser imitado. Amén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5, 9 al 10. 5, 9 al 10. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pero dice, y digno eres, Señor, de tomar los sellos. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6. 1, 5 al 6, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí? Hasta ahí vamos a leer. El 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, tú y yo creemos que Él es digno de toda gloria, que Él es digno de toda honra, que Él es poderoso, que Él es grandioso, que Él dio su vida por nosotros, que con su sangre, dice ahí, nos ha redimido, nos ha lavado. Y dice ahí un versículo que leímos, ¿verdad? Al que nos amó. Amén. Al que nos amó. Hermanos, aquella persona que ha estado cerca de Jesús y por el Espíritu Santo ha sido revelado a su corazón ese amor de Jesucristo. Hermanos, entonces tú vas a sentir ese amor revelado por el Espíritu Santo en tu corazón, porque vas a sentir ese abrazo de Dios como tu Padre, de Jesús como tu Salvador, y entonces puedes anhelar ser como Él. Porque puedes reconocer su grandeza, porque podemos reconocer lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén. Y podemos reconocer, hermanos, su grandeza, su perfección, que Él es perfecto, que Él es todopoderoso. Amén. Y por eso es digno de poder ser imitado. Jesús es nuestro ejemplo. Amén. Él es nuestro modelo. Incluso el Padre, hermanos, habló y dijo que Él, ¿verdad?, es nuestro ejemplo y que debemos de seguirlo a Él. Mire, vamos a leer Mateo 17:5. Gloria a Dios. Mateo 17, versículo 5. Si ya lo encontré o encontró, diga gloria a Dios. 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. ¿Se da cuenta? Hermanos, qué hermoso, qué grandioso que el Padre, el Dios poderoso, el creador de todo, del cielo y de la tierra y de usted y de mí, hermanos, ese Dios grandioso, ese Señor poderoso, puede haber dicho estas palabras. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él escúchenlo. Amén. Qué privilegio, hermanos. Qué hermoso es. Mire, Jesucristo es nuestro ejemplo. Y aquí el Padre, hermanos, está diciendo, Él es mi Hijo, ¿sí? En el cual tengo mi complacencia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Padre estaba contento con la vida de Jesucristo. Amén. Él estaba diciendo, este es mi Hijo. Yo lo amo tanto. Con su vida, con su conducta, todo lo que Él hace me tiene muy contento.
me tiene muy satisfecho. Mire, presumía a su hijo. Amén. Qué hermoso, qué privilegio. Y entonces dice, ¿verdad? A él óiganlo, a él síganlo, a él escúchenlo. Síganlo porque es un buen ejemplo. Amén. Síganlo porque es su ejemplo a seguir. Qué hermoso, hermanos. Mire, hermanos, yo no sé si usted pueda tener esta palabra ahí en su corazón y hacerla suya. ¿Cuántos desearíamos? Yo creo que todos, que un día el Padre pueda decir esto de cada uno de nosotros. Este es mi hijo al cual amo y en él tengo toda mi complacencia. Me tienes tan contento. Amén. Estoy satisfecho por tu proceder, por tu actitud, por cómo te conduces, por lo que haces, por cómo hablas. Amén. Por cómo tomas las cosas y actúas. Que este sea nuestra meta, que este sea nuestro objetivo, que el Padre esté complacido con cada uno de nosotros. Hermanos, Él ya lo está porque somos sus hijos. Amén. Pero como hijos podemos agradarle y ponerlo más contento, ¿sí o no? Es como con nuestros hijos, ¿verdad? Que tal y como son ellos les amamos. Amén. Y decimos, pues es mi hijo y lo amo por el hecho de que es mi hijo. Amén. Pero cuando ese hijo, hermanos, camina rectamente, hace lo correcto, toma decisiones sabias, prudentes, ¿cómo se siente usted como padre? Contento, satisfecho. Amén. Que podamos esforzarnos, hermanos, a imitar a Cristo para que el Padre esté contento. Amén. Para agradar al Padre, para hacer sonreír a Dios cada día de nuestra vida. Amén. Da gloria a Dios. Y mire qué hermoso todo esto. Jesús entonces es nuestro ejemplo, hermanos. Amén. Y mire, tenemos que voltear a ver cómo era Jesús, cómo fue Jesús sobre esta tierra, ¿sí? Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra medida. Y mire, ¿cuál fue su actitud hacia el Padre? Siempre respetó al Padre, siempre cumplió la voluntad del Padre, siempre obedeció, amén, ¿sí? Y mire, tenía una buena relación con el Padre y entonces por esa buena relación podía tener una buena relación con las personas, con los seres humanos, con el prójimo. Y este principio se aplica de igual manera para usted y para mí. Amén. Vamos a imitar eso en nuestro Salvador Jesucristo. Tener una buena relación con el Padre, estrecha, y entonces tendremos una buena relación con los demás. Amén. No se puede al revés. Tiene que ser primero con el Padre y entonces puedo tener una buena relación con mi prójimo. Amén. Debemos imitar, hermanos, el carácter de Cristo, ¿sí? Yo no sé, ahí te lo voy a dejar de tarea. ¿Cómo podrías definir, verdad? ¿Cómo eres tú en tu carácter, sí? Vas a tener una tarea, ¿sí? Ahí en una hojita. Se ha puesto a pensar, se ha puesto así a escribir. Sabemos cómo somos, ¿cierto o no? Sabemos y conocemos nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, ¿sí? Entonces, hermanos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, pues tenemos que imitar el carácter de Cristo. Amén. Entonces, nuestro carácter, tu carácter, mi carácter, debe ir haciéndose a un lado cada día más, hasta que quede solamente el carácter de Cristo en nuestra vida. Amén. Yo no sé cómo seamos, ¿verdad? Hay que hacernos esta pregunta. ¿Cómo soy yo? ¿Sí? No voltee a ver, ¿verdad? Ahí a su compañero, a su hermano en Cristo, o a su cónyuge, o a sus hijos, ¿verdad? O a sus papás, si los tiene aquí, ¿verdad? ¿Cómo soy en carácter? ¿Cómo soy yo? ¿Sí? ¿Cómo es mi carácter? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Qué me faltará? ¿Qué me sobrará? ¿Sí? Pero mire, nos va a ayudar el siguiente versículo a darnos cuenta qué tenemos que hacer. Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20.
dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, quiero que usted me ayude a leer las primeras palabras hasta donde dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí en el punto y coma nos detenemos. ¿Sí? ¿Sí me quiere ayudar? Vamos a leerlos todos juntos. 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo vivimos? Es complicado, ¿verdad? ¿Es difícil, sí o no? A veces porque luchamos, ¿verdad? Con nuestro carácter, nuestra carne siempre quiere salir a relucir. Pero mira, este versículo dice, con Cristo estoy juntamente, pero es a veces lo que no queremos. Crucificar nuestra carne, ¿sí o no? Nuestra carnota, ¿sí? Hoy ya nos dijeron algo y queremos responderles, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente, pero no me quiero crucificar, o sea, no quiero llevar mi carne a la cruz y cállate, no digas nada, espérate, tranquilo, ¿no? Dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero a veces no, ¿sí? A veces decimos, ay, pero es que, no, sí le voy a decir y ya soltamos todo. Ya nuestra carne salió, ya no la crucificamos, ¿sí? Y dice después, y ya no vivo, dígalo conmigo, y ya no vivo yo. ¿En serio? ¿Sí? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Hermanos, cada día tenemos que buscar más al Señor y su presencia para que esto sea real en nuestra vida. Tal vez en nuestras propias fuerzas, hermanos, a veces será imposible. La verdad es que a veces la carne nos gana, ¿sí? A veces estamos débiles, pero tenemos que buscar al Señor para estar fortalecidos, fuertes y que en verdad el Señor viva en nosotros, es decir, que Cristo nos guíe. Amén. Que Cristo se pueda manifestar en nuestra vida y no nosotros, no lo que queremos nosotros, no nuestro ego, nuestro orgullo, ¿sí? Nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestro carácter, ¿sí? Eso es lo que debe ser, hermanos, vivir Cristo en mí. ¿Cuántos vamos a dejar vivir a Cristo en nuestro corazón, en nuestra casa? ¿Vive Cristo en mí? Es invitarlo a nuestra casa, a morar en nuestro corazón, a nuestra vida, y es decirle, hermanos, y permitirle, Señor, tú vas a hacer con mi vida lo que tú desees. Yo ya no, Señor, tú hazlo en mí. Amén. Y que en esos momentos difíciles y complicados nos acordemos, ay no, ya no, yo no, tú, Señor, tú debes de gobernar, tú debes de guiar, tú debes de conducirme. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Cristo, dice, en mí. ¿Sí? Vamos a leer lo que dijo Juan, ahí en Juan 3:30. Vamos a Juan 3, versículo 30. Son palabras de Juan el Bautista. Gloria a Dios. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Sí? Otra vez dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Sí? Aquí, ¿verdad? El contexto de estos versículos, hermanos, le están diciendo sus discípulos de Juan el Bautista, se dieron cuenta que Jesús estaba bautizando también, y entonces van, ¿verdad?, con el chisme con Juan el Bautista y le dicen, no, oye, ¿qué crees, verdad? Que al que bautizaste, ¿verdad?, a Jesús, ya anda bautizando también, o sea, te está echando competencia, ¿verdad? Y entonces Juan el Bautista, ¿verdad? Vamos a leer un poquito atrás, versículo 26,
Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y luego dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, ¿sí? Juan el Bautista, hermanos, tenía bien en claro quién era él, que él había sido llamado como profeta, ¿verdad? Para preparar el camino del Señor, amén. Pero el que realmente importaba era Jesucristo y no él. Por eso decía, ¿verdad? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Sí, él no dijo, uy, no, pues ya me van a olvidar, ¿verdad? Ya no van a venir tantos a bautizarse conmigo. No, hermanos, Juan el Bautista entendió cuál era su llamado y quién era su Señor y su Salvador. El que tenía que resplandecer, el que tenía que brillar era Jesucristo y no él. No lo que él hizo, no lo que él hiciera, no lo que alcanzó a hacer en ese ministerio que Dios le dio. Él mismo no decía, ¿verdad? Es mi ministerio, es mi servicio. No, hermanos, él entendió que todo era dado por Jesucristo. Y en nuestra vida, hermanos, el que debe de brillar y resplandecer en todo lo que tú y yo hagamos es Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos que imitarlo, pero al final, hermanos, el que se debe ver en nuestra vida es Él y no nosotros, no nuestros logros. Amén. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Que lo que tú hagas y que lo que yo haga, hermanos, sea alabado el Señor y no nosotros. Que se hable de la grandeza y de la gloria y de la obra que Jesucristo hizo en eso. Y no que se hable de lo que tú y yo hicimos. Que nosotros menguemos, ¿verdad? Es más que ni sepan, ¿verdad? Ahí borren nuestro nombre anónimo, ¿no? Mejor que den gloria a Dios. Amén. Que Él crezca y que yo mengüe. Amén. Y esto es lo que significa este versículo, que Él debe ser el más importante, ¿sí? En todo lo que tú y yo hagamos. Entonces, hermanos, al imitar a Cristo, amén, vamos a imitar que Él fue amoroso, ¿sí? Él amó a las personas, dice ahí en los evangelios que Él se compadecía de esas personas que andaban, ¿verdad?, como ovejas sin pastor. Él tuvo compasión en su corazón, hermanos, por las personas. A Jesús le dolía la condición y la necesidad de las personas. Hermanos, si tú y yo queremos imitar a Cristo, debemos parecernos a Él. Debemos de amar a las personas, ¿sí? Vamos a leer primera de Juan 4:20, por favor. Den gloria a Dios más fuerte que el bebé. Dicen por ahí, tiene buen pulmón, ¿verdad? Primera de Juan 4:20. ¿Lo tenemos? Mira, levante su mano y den gloria a Dios fuerte. Salude a su vecino derecha, izquierda, no sé si tenga de los dos lados. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, ¿cómo dice? Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿sí? Hermanos, si realmente somos imitadores de Cristo, vamos a poder amar a las personas, ¿sí? Él amó a las personas y nosotros tenemos que amar. Él fue obediente. ¿Sabe que a veces no fue tan fácil para Jesús como hombre sobre esta tierra poder seguir la voluntad del Padre? Él tenía el deseo, pero en los últimos momentos, al ver, hermanos, que ya se acercaba a su fin, fue difícil, hermanos. Fue doloroso, fue una presión grande saber que ya venía, que ya se iba a cumplir esa hora, ese momento de estar en esa cruz. Hubo temor, amén. Dice que sudaba grandes gotas de sangre, ¿sí?
y médicamente está comprobado que alguien que suda así, su sudor es como sangre, es una presión tremenda que está viviendo en su cuerpo, en su mente, ¿sí? No fue fácil, pero Él lo cumplió. Él decidió obedecer por amor a usted y por amor a mí. No fue fácil y por eso es que Él nos entiende que no es fácil, pero Él nos dice, pero sí se puede. Yo te dejé mi ejemplo para que sigas mis pisadas. Amén. Da gloria a Dios. Al final Él dijo, ¿verdad? En su oración en el Getsemaní, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Sí? Yo quiero cumplir tu perfecta voluntad. Amén. Y hermanos, Dios entiende a la perfección cuando tú y yo nos cuesta trabajo ciertas cosas, pero Dios nos anima a poder obedecer. Es difícil, pero sí se puede hacer. Amén. ¿Das gloria a Dios? Y podríamos, hermanos, hablar de muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo, y eso se le va a quedar de tarea. Vamos a leer la palabra de Dios y ahí nos daremos cuenta de todo lo que Él hizo, ¿sí? Cómo fue su actitud, cómo se dirigió sobre esta tierra, cómo era con los demás, cómo era con las personas que fallaban, cómo fue Jesús con las personas que pecaban como pecadores, cómo los trató, cómo extendió su amor, su misericordia. Tú y yo debemos de actuar de la misma manera, debemos de imitar su ejemplo. Amén. Cada vez que tú y yo no sepamos qué hacer en cierta situación, ¿verdad? Se presenta alguna situación y la verdad es que luego no sabemos qué hacer. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Qué decisión debo tomar? Pensemos, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo lo haría Jesús si estuviera en mi condición? ¿Cómo actuaría? ¿Qué haría? ¿Hacia dónde iría? ¿Cómo hablaría? Amén. Eso nos va a ayudar a poder actuar de la mejor manera. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿será malo poder imitar a una persona, a un ser humano sobre esta tierra? ¿Cómo ve? ¿Será bueno imitar a alguna persona? ¿Será bueno? ¿Será malo? Dependiendo, ¿verdad? Dependiendo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, no imites lo malo, sino lo bueno. Amén. Vamos ahí a tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Tercera de Juan 1:11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, ¿sí? Entonces, imita lo bueno, ¿sí? Aprende de lo bueno. Mire, tendemos a que se nos pegue lo malo, ¿sí o no? Hasta los papás, ¿verdad? Decimos o nos dijeron, es que a ti nada más se te pega lo malo, aprende lo bueno, ¿sí? Entonces, hermanos, podemos ver a personas que pueden darnos buenos ejemplos y podemos imitarlo. Aquí dice, ¿verdad? Imita lo bueno, no lo malo, ¿sí? Lo que tú puedas aprender de esa persona, ¿sí? Algún ejemplo, alguna actitud correcta, imítalo. Quédate con lo bueno, ¿sí? Y también la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, vamos ahí. Primera de Tesalonicenses 5:21. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:21. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno, ¿sí? Solamente retén lo bueno. Lo malo, pues hay que desecharlo. Lo que no nos sirve, lo que no es bueno, simplemente hay que desecharlo, ¿sí? Quiero que podamos ir, hermanos, ahí a Filemón, versículo 21. Sí existe, ¿eh? Después de Tito. No lo estoy vacilando. Ay.
Casi no vamos a ese, ¿verdad? Se oye hasta raro. Filemón, versículo 21. Y mire, precisamente aquí está hablando de un hombre que dio ejemplo, ¿sí? Y mire cómo se expresan de este hombre. Dice ahí el versículo 21, ¿sí? Precisamente de Filemón dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Amén. Fíjese, este hombre, este varón, hermanos, era tan fiel, era tan obediente, que miren cómo se expresa, ¿verdad? Aquí Pablo de él. Si usted lee todos estos versículos, le encarga ciertas cosas Pablo, ¿sí? Y entonces termina diciendo, ¿verdad? Yo sé que tú eres obediente, tú eres fiel, y sé que todo lo que te he pedido, que todo lo que te he mandado, lo vas a llevar a cabo. Y es más, que tú no solamente haces lo que yo te estoy pidiendo, lo que te dicen, sino que haces aún hasta más. Fíjese, qué hermoso, ¿no? Qué fidelidad, qué obediencia, qué amor, hermanos. Amén. Para poder hacer las cosas. Ay, perdón. ¿Sí? Que se expresen así de nosotros, hermanos. Yo sé, mira, yo sé que el jefe, ¿verdad? Que te encargue esto, que te encargue aquello, y diga: yo sé que Él es fiel, yo sé que Él es obediente, y que no solamente va a hacer lo que le estoy pidiendo, sino que aún va a hacer más, va a dar el extra, se va a esforzar, lo va a hacer excelente. Amén. Hermanos, que también en las cosas del Señor, en todo lo que hagamos, pueda ser de esa manera. Amén. Poder conducirnos fielmente. Y mire, ¿por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque muchas veces decimos, bueno, sí, tengo que imitar a Cristo, pero también es bueno poder aprender de las personas que son ejemplo en nuestras vidas, ¿sí? Como cristianos, como hermanos fieles que aman a Dios y que podemos seguir su ejemplo. Y no solo eso, hermanos, que usted y yo podemos ser un buen ejemplo, un buen testimonio para que otros también copien e imiten lo que tú y yo hacemos. Hermanos, muchas veces imitamos ciertas cosas, ciertas conductas, que peinados, que esto del mundo, de la moda, ¿sí o no? Si somos honestos, si somos sinceros, ¿sí? Bueno, tendemos más a hacerlo las mujeres, la verdad, hermanas. ¿Sí o no, verdad? Que vemos que, ay, ya, un corte de cabello, ay, un estilo, ¿verdad? Ay, que un vestido, ay, que las zapatillas, que la verdad, y queremos eso, queremos imitarlo, ¿sí? Ay, queremos que se nos mueva la melena como esa que pasó en el comercial, ¿sí? Tendemos, hermanos, a imitar moda, ¿sí o no? Ah, pues yo quiero esas botas porque pues ya pasaron, o porque ya las vi, o porque… Hermanos, ¿por qué no imitar las conductas correctas? Las conductas que son ejemplo, las conductas de los hermanos que muestran fe y obediencia, fidelidad al Señor. Yo creo que basta de juzgar, de criticar. Yo puedo aprender algo del hermano, de la hermana. Sé que tendrá errores, porque todos somos seres humanos y no somos perfectos. Estamos en ese proceso de perfección, de santidad. Amén. Pero fallamos. Ahora, no estoy hablando de vivir en una vida de pecado, no, es algo diferente, amén. Pero tenemos errores, podemos caer, podemos equivocarnos, ¿cierto o no? Pero hermanos, podemos aprender también de esos siervos, de esos hijos de Dios que son fieles. ¿Por qué no dejamos de ver lo malo en las personas y vemos lo bueno? Y nos quedamos con eso, como leímos. Imita lo bueno, desecha lo malo, lo que no te sirva. Pero lo bueno, ¿por qué no lo llevamos a cabo? ¿Por qué no lo copiamos? ¿Sí? Ay, ese hermano, ¿verdad? Y quito lo feíto, lo malo, lo que no me sirve, lo que no me edifica, pero a lo mejor algo bueno me puede enseñar. ¿Qué creen que llega temprano y yo no? Ah, pero si estoy de juzgón y crítico, ¿verdad? Bueno, quito esa parte que no me sirve, pero esa que está haciéndolo bien, ¿por qué no lo imito? ¿Por qué no sigo ese ejemplo? Amén. ¿Por qué no veo esas cosas buenas? Porque tendemos a ver solo lo malo. Amén.
imita lo bueno, sigue el buen ejemplo, sé tú mismo un buen ejemplo. Amén. Y mira, este hombre era un buen ejemplo, por eso dice, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Que no solamente iba a obedecer, sino que aún iba a dar mucho más, ¿sí? Y ahí mismo en Filemón, versículo 5, y fíjese lo que dice el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, ¿sí? Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, ¿sí? Fíjese qué hermoso, ¿no? Habla de ese amor, de esa fidelidad. Amén. Y quiero que vayamos, ya casi terminamos, Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, dice, e imitad su fe. Otra versión dice, acuérdense de aquellos que les hablaron de Jesucristo o de la palabra de Dios y considerad cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe, ¿sí? Y otra versión dice, mediten en cómo han terminado sus vidas, de los resultados que han tenido y sigan el ejemplo de fe y de confianza que ellos muestran. ¿Sí? Entonces, hermanos, podemos aprender de los demás, de las personas, de los siervos, ¿verdad? De nuestros líderes, de los servidores, hermanos. Tenemos fallas, pero también podemos aprender mucho de los demás. Amén. Y bueno, Pablo, ¿verdad? También fue alguien, pues, ejemplar. ¿Sí? Sabemos lo que él era antes de Cristo, ¿sí? Perseguía a la iglesia, ¿sí? Cómo era su corazón, cómo era su carácter, pero llegó a Cristo Jesús y tuvo una transformación, ¿sí? Y el deseo de él, y no solamente se quedó en deseo, hermanos, sino que él imitó a Cristo. Pero mire, era tanta la certeza y la confianza que Pablo tenía en Jesús, y era tan veraz, tan real su imitar a Jesucristo, que él, hermanos, miren, con toda confianza y con toda libertad y seguridad podía decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Amén. Fíjese la confianza y la seguridad que él tenía para decir esto. ¿Podríamos usted y yo decir esto? Híjole, hoy es complicado, ¿verdad? Decir, uy, vemos nuestras fallas, nuestros errores. Por eso necesitamos meternos más con Cristo. Pablo tenía esa confianza porque, hermanos, él estaba imitando a Cristo. ¿Sí? Yo imito a Cristo, decía Pablo. Yo lo sigo a él, yo estoy obedeciendo, yo estoy haciendo lo que Cristo quiere de mí. Estoy imitando a Cristo. Cada día quiero ser más como él, cada día hago lo que él haría. Entonces, como yo lo hago, tengan la confianza de hacer lo que yo estoy haciendo. Lo que ustedes vean en mí, háganlo, porque yo estoy haciendo lo que Cristo haría. Fíjense, qué hermoso y qué confianza. Esa seguridad, hermanos, tenemos que tener usted y yo, de decir, ¿tienes duda de cómo seguir a Cristo? Sígueme a mí. Lo que tú veas hacer en mí, eso hazlo, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Porque yo estoy haciendo lo que Él desea que yo pueda hacer. ¿Da gloria a Dios? Fíjese, ¿no? Qué hermoso y qué seguridad. Vamos allá a 1 Corintios 10. Aleluya. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa,
Hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Hermanos, que podamos imitar a Jesús y que podamos llegar a esa certeza y a esa seguridad de poder decir, haz lo que ves en mí, porque yo estoy siguiendo a Cristo, porque yo estoy imitando a Jesucristo. Por último, quiero que leamos Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Señor, a partir de hoy, Señor, yo quiero seguir tu ejemplo, Señor. Quiero imitarte a ti. Solo tú eres digno de toda mi confianza, Señor. De poder seguir, Señor, tus pasos, tus pisadas, tu ejemplo. Porque tú, Señor, mostraste ese ejemplo, Señor, de amor, de fidelidad. Gracias, Jesús, por dejarnos ese camino para poder conducirnos, Señor. Sabemos hacia dónde tenemos que ir, Señor. Seguiremos tus pisadas, tu ejemplo, Señor. No debe haber duda en nuestra vida, en nuestro corazón, de qué tenemos que hacer. Solamente tenemos que mirar, Señor, ese ejemplo que tú nos dejaste, Señor. Solamente tenemos que seguir tus pisadas, Señor. Como tú fuiste, Señor, con el Padre, como fuiste con los demás, Señor. Señor, ayúdame, Padre. Ora, hermano, ora, hermana. Platica con Dios. Dios, yo deseo con todo mi corazón poder seguir tu ejemplo, Señor. Deseo, Señor, poder estar cada día en tu presencia, platicar contigo, mirarte cara a cara, Señor, ver tu rostro, Señor. Así sabré, Señor, cómo eres tú y podré imitarte, Señor. Podré mirar, Señor, cómo tú eres en verdad. Deseo con todo mi corazón poder ser más como tú, Señor. Que los demás en mí puedan ver tu luz, Señor. Te puedan ver a ti, Señor, y no a mí, Jesús. Que los demás puedan seguir, Señor, ese ejemplo, porque yo te sigo, Señor. Que yo pueda guiar a otros, Señor, porque yo te sigo a ti, Señor. Gracias, Padre, por esa obra perfecta que haces cada día en mi corazón. Quiero seguirte, Jesús. Amén.